Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Estamos reunidos hoy para presentar el trabajo del pintor mexicano Jorge Santana a través de los ojos de nuestra invitada, Marilu Olmos. Es historiadora del arte, especialista en tasación y peritaje. Escogió hablar acerca de 3 cuadros de la exposición Caleidoscopio, que está en línea ahora mismo en musesquare.com, en musesquare.com. Antes de empezar, quisiera decir unas palabras más sobre la trayectoria profesional de Marilu Olmos. Se dedica a la evaluación de obra de arte y antigüedades. Da asesoría en la promoción y venta de arte moderno y contemporáneo. Ha realizado diversas exposiciones en el Museo Diego Rivera, el Museo Dolores Olmedo y en el Poliforum Cultural Siqueiros. Desde 2013 a 2019 fue investigadora y evaluadora de la colección del Museo de la Ciudad de México y desde el 2020 es ponente en conferencia sobre evaluación de obra de arte. Buenos días, Marilu, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en este evento. Gracias, Marilu. Quisiera empezar por hacerte una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué quisieras destacar de la obra del pintor Jorge Santana? Bueno, es importante reconocer la obra de Jorge, que ofrece una nueva propuesta, una mirada diferente, fresca, interesante, y además de tomar en cuenta que es un artista multidisciplinario, que su trayectoria la ha llevado por 2 ejes, básicamente, que es la creación plástica y la creación literaria, que sin duda existe una relación entre ambas. Jorge Santana es un artista que no para, que siempre está creando. Su taller se ha convertido en un laboratorio en donde hace pruebas, trae nuevas ideas, utiliza formas, utiliza recursos para crear nuevas propuestas a través de sus intereses y aprendizajes. Su obra tiene un sello, yo veo una huella en su obra, pero no repite la misma obra. Su intención es una evolución pictórica en donde transforma y evoluciona. Veo en la colección de Caleidoscopio que es muy interesante esta serie de juegos geométricos en un despliegue de elementos que a través de ideas va en un camino en retorno a las formas originales, a una exploración hacia los elementos de un geometrismo muy elemental, el manejo de volúmenes y texturas que ha manejado a lo largo de su trayectoria, pero los dispone de una manera distinta. Las plastas de color, la textura y también su forma de trabajar no es simple, es una forma académica. Le gusta hacer experimentos y tratar de proponer a través de una nueva mirada y dar al espectador una nueva posibilidad de experiencia estética. También vemos que a partir de trazos y líneas ejecuta formas y da vida a personajes de obras de antiguos maestros. Él no intenta de ninguna manera copiar lo que ya hicieron estos artistas, sino que tiene una nueva forma, nuevos elementos que se distinguen totalmente de la obra original. El retorno a las formas básicas es importante porque se puede ver un conjunto de líneas que desde la bidimensionalidad puede crear volúmenes, crear fondos, decodificar las imágenes hasta que se pueda ver una nueva disposición y una posición de cuerpos en el espacio. ¿Es todo? ¿Tienes querías hablar de algunas obras en particular, según me acuerdo? Una de ellas es la lección de anatomía. Si nos puedes decir algunas palabras al respecto. Sí, bueno, te menciono algunos cuadros, pero en realidad todos tienen un discurso interesante. De la lección de anatomía, bueno, antes de hablar de lección de anatomía, me gustaría decirte que estas obras es importante
replantear a partir de un proceso de revisionismo, es decir, someter las obras a una exploración metódica y retomar el trabajo de antiguos maestros. Precisamente ahorita vamos a hablar de Rembrandt o de esta obra de lección de anatomía, pero es bueno ver las imágenes a partir de una perspectiva iconológica, tomando en cuenta estos aspectos estéticos y culturales para poder hacer una interpretación, tomando en cuenta pues elementos estéticos y bueno, los significados que la obra posee en sí. Y de esta forma se puede hacer un enlace o una conexión simbólica entre ambas obras. Ahora, en esta lección de anatomía, la obra original que vemos ahí en pantalla fue realizada por Rembrandt en 1632, cuando tenía 26 años. Fue un encargo del gremio de cirujanos, en donde el doctor Nicolas Tulp está en esta escena con un sombrero, lo diferencian del resto de los médicos, y están a punto de hacer una disección. El doctor Tulp tenía ciertos requerimientos para poder hacer la práctica. Necesitaba que fuera el cadáver de una persona que hubieran sentenciado, y fue así como llegó este personaje aquí, que Rembrandt inmortaliza. Procuraban hacer estas prácticas en época de frío para que el cuerpo resistiera más tiempo durante toda esta práctica. Lo hacían en un salón, en un auditorio, en donde pudieran acudir distintos médicos en distintas especialidades. Se juntaban ahí, era muy común en el siglo XVII. En la obra de Santana podemos ver el espacio donde fue realizada. Vemos este fondo oscuro y unos elementos arquitectónicos, pero él juega con ellos porque da una nueva forma a estos elementos con elementos geométricos. En 2017. Es interesante ver esa perspectiva y bueno, este reto a las formas que hace Jorge. Me gustaría también hablar de otra obra que elegí, que fue Vincent, que es, al ver la obra de Vincent en la serie Caleidoscopio, me pregunté por qué habría elegido esta obra entre tantas obras que hay dentro de la historia del arte. Y mi respuesta fue por dos motivos. Una, esta atracción que tiene por las formas, y como dije antes en la obra anterior, no es, a simple vista no se ven todas estas formas. Entonces, Jorge, al ver la obra, le atrajo la cantidad de formas que podía él desplegar en una obra con puros juegos geométricos. Entonces, bueno, por un lado es eso, y por el otro creo que también la fuerza emocional que representa el personaje captó la atención del artista. Como sabemos, el pintor postimpresionista Vincent van Gogh, que hoy se le reconoce como un genio, tuvo una vida muy difícil y no
todo inicia desde que nace, porque tuvo un hermano que también llamaron Vincent, que murió, y su madre nunca superó la pérdida. Entonces, Vincent, el segundo Vincent, recibía un poco cariño y poca atención de parte de su madre, que estaba deprimida. De hecho, lo llevaba al cementerio a visitar la tumba de su hermano. Entonces puedo imaginar a un niño viendo en una tumba su nombre también. Sigue pasando la vida, sigue teniendo momentos tristes, conoce mujeres, se enamora, pero siempre, no nada más no era correspondido, era rechazado totalmente. Entonces, todo esto va formando la expresión de Vincent, que después Jorge va a retomar en su obra de Caleidoscopio. Vemos no nada más las formas geométricas, vemos también la expresión. Entonces, en esta obra de Santana, que presenta colores brillantes, una pincelada tosca, que es una costumbre que tiene Jorge, es una forma de trabajar con texturas muy gruesas, muy pesadas. Y vemos en la obra de Vincent, la otra obra, por favor. En la obra de Vincent vemos que hay una deconstrucción de la figura de Van Gogh en primer plano. Hay una experimentación con nuevos elementos. Utiliza en el fondo una pincelada de un tipo puntillista y los colores son contrastantes. Exactamente. Es deliberada esta forma de trabajar en donde vemos la figura y el fondo. Vemos diagonales, vemos símbolos en donde podemos darle una lectura a esta obra con todo este simbolismo que tiene detrás. Los colores son contrastantes, bueno, juega con las formas. Podemos ver el vendaje que tiene en la oreja, que es esa obra, precisamente fue la que hizo en 1899, cuando regresó del hospital, que estuvo ahí unas semanas. Tiene 2 retratos con vendaje en la oreja. Y en este, Jorge presenta un vendaje anguloso, totalmente, parece escalonado. Y lo hace deliberado. Es una manera de proponer y de ver todo lo que él ve en esas formas de la obra original en el vendaje. Y vemos la pipa, que tiene unas ondas en donde va sacando el humo, y esas ondas también son formas geométricas. Vemos su ropa, los colores brillantes. Este color verde sí es el color que tenía en la ropa original de Vincent, pero el fondo volumen para utilizar sombras. Y bueno, me interesa decir esto, dentro de la estructura del posmodernismo, hace una revisión de los elementos originales con una obra del siglo XIX, con formas geométricas, sin perder de vista la parte expresiva. Ahora me gustaría hablarles de otra de las obras que tiene características muy interesantes, que es Los borrachos. En esta obra, Santana viaja al siglo XVII, específicamente 1629, cuando Diego Velázquez, pintor del barroco español, realizó una obra solicitada por Felipe IV, obra que hoy se conserva en el Museo del Prado. La pieza también es conocida como el Triunfo de Baco o la pintura de Baco. Popularmente se conoce como Los borrachos. Como muchos artistas, Velázquez tuvo gran atracción hacia los temas mitológicos. En la obra se aprecia, la obra de Velázquez es otra, se aprecia una escena en donde aparece el dios Baco, quien coloca una corona de hojas de hiedra en el hombre que está sentado enfrente de él, bueno, más bien está hincado enfrente. Entonces vemos que él representa a un dios que premia o regala a los hombres el vino, que va a alejarlos, digamos, de manera temporal de sus problemas. La figura de Baco era considerada como la liberación del hombre frente a la esclavitud de la vida diaria. A pesar de representar al dios dentro de este grupo de hombres, Velázquez hace una diferencia, le pone un tono de piel más clara, lo idealiza, como es un dios.
Y a los otros hombres los pone como hombres comunes, de hecho los pone sucios, los pone descuidados y esperando a que él les dé un premio o un aliciente en la vida. Entonces, bueno, todo lo que rodea a esta obra, en la obra de Velázquez es de tipo naturalista, vemos que tiene jarrones, vidrio, es un pretexto tal vez para que él pueda mostrar claroscuros y bueno, en la obra de Santana vemos que a partir de aquí está la obra, entonces vemos al dios Baco, que tiene un tono de piel más claro. Atrás de él hay otro personaje, atrás a la izquierda, un personaje que tiene una coronita. Él también tiene ese tinte de dios o un semidios. Y los otros personajes que están del lado derecho son representados como simples mortales. De hecho, se ven los borrachos, los personas descuidadas, y el que está hincado enfrente de Baco, pues está recibiendo este premio con esta corona de hiedra. Y a los pies de Baco vemos este jarrón y esta pieza de vidrio, en donde él puede mostrar ese claroscuro, esos tonos que eran muy característicos del barroco. Ahora vemos en la obra de Jorge, a partir de distintas formas geométricas, construye una escena. Utiliza una paleta de colores neutra, tenue, pero contrasta con otras tonalidades. Si podemos ver la obra de Jorge, ¿sí? Otras tonalidades más oscuras para dar volumen. Sin embargo, respeta la composición. Los personajes están dispuestos en la forma que lo hizo también Diego Velázquez. Sin embargo, siente libertad para trabajar el entorno. Él no se cierra, ni siquiera trata de hacerlo igual. Es deliberado esta forma distinta de trabajar. Vemos que es una obra cerrada, vemos toda la escena, ahí está en su totalidad. Y al fondo estos colores brillantes y diagonales es lo que hace que le dé dinamismo a la escena. También podemos adentrarnos al espacio en la obra de Jorge Santana y vemos una serie de formas que hay que tomar tiempo para ver cómo fue encontrando estas formas y dándole el peso que para él era mucho más importante. Los hombros son los círculos, las rodillas son los círculos, en los rostros hay una línea en el centro. Entonces vemos este juego geométrico que al final construye una escena muy interesante. En un principio pensé que Jorge estaba haciendo un homenaje a los antiguos maestros y bueno, después de ver todas las obras, vi que el homenaje puede ser en realidad a la misma geometría más elemental, al punto de partida para crear cualquier cosa. Vemos arquitectos, pintores, artistas que empiezan con una línea, que empiezan a unir esas líneas, a formar figuras y después crear estas grandes obras de arte. Gracias. Gracias Marilu por los conocimientos muy, muy grandes que tienes y compartes con nosotros y que nos dieron realmente a entender muchos aspectos de la obra de Jorge que quedan implícitos y fuera de nuestro alcance si no tenemos los conocimientos que tienes y compartes con nosotros. Tengo una pregunta para ti. Claro. Pero más bien eso sería una pregunta para Jorge. Okay. La pregunta es, ¿por qué utilizar formas geométricas para dar a ver las obras clásicas? ¿Por qué no de otra forma? ¿Por qué escogió esto? Ya que él no está aquí, quizás tú nos puedes decir sí. qué le permitió a Jorge hacer con las obras clásicas utilizando esa técnica y ese enfoque que desarrolló en sus cuadros. Sí sé por qué. Jorge, cuando ve una obra, inmediatamente él me lo ha dicho de esa forma. Es como cuando un niño ve tal vez en la pared que se hacen formas y las descubre de una manera casi lúdica.
Entonces, cuando Jorge ve una obra de antiguos maestros, que fue lo que él eligió, él empezó a descubrir estas formas que no son evidentes cuando tú miras el cuadro de Van Gogh, Rembrandt o Velázquez o Frida o cualquiera de los de la colección de Caleidoscopio. Tú entras directamente en la escena, pero no te detienes a ver las formas geométricas que componen esa escena. Jorge sí se detiene a ver las formas geométricas, entonces es una forma de representar de una manera diferente. Es por eso que dije en un principio que utiliza otro tipo de elementos para poder construir la escena, respetando ciertas cosas que el artista propuso. Él no quiere borrarle la página de ningún artista, simplemente está haciendo una nueva propuesta para resaltar las formas geométricas. Pues muchísimas gracias, Marilu, por, bueno, por todo lo que compartiste con nosotros. Espero que les haya gustado a todos y estaremos reanudando con este tipo de experiencia pronto, ojalá y pronto también contigo, Marilu, y en español, que hasta ahora ha sido en inglés y va a haber también eventos en francés. Así que, bueno, será para los que puedan entender esas lenguas. Muchísimas gracias, Marilu. Muchísimas gracias a todos por haber visto el evento y hasta la próxima. Gracias. Gracias.